Volvimos a las aulas, después de un 2020 en el cual la virtualidad fue preponderante. La pregunta es, y seguramente se la deben hacer muchos, es ¿qué ha pasado con la implementación de la ESI, de la educación sexual integral en las escuelas de la provincia, escuelas secundarias? Vamos a hablar de este tema con Lucía Pupato, socióloga, investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y docente y miembro del equipo técnico del relevamiento sobre la implementación. Tienen datos, hay información y los vamos a compartir con ustedes gracias a Lucía que está del otro lado. Buen día, ¿cómo está Lucía? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, conocíamos un informe que hablaba de detalles, ¿no? De cómo, de alguna manera, cuál es la realidad que se encuentran hoy los chicos y también los trabajadores de la educación de la secundaria frente a este desafío de aplicar ESI. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en primer lugar, el informe creemos que sirve para reflexionar sobre la situación actual de la ESI en las escuelas secundarias de todos los departamentos, ¿no? Y principalmente describe el escenario provocado por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, algunos puntos más destacados del informe, de los que vamos a mencionar, el cual tenía como objetivo principal describir el estado de situación del abordaje y la aplicación de la ESI en las escuelas secundarias, da cuenta, digamos, de que uno de los pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento de derechos humanos dentro de las escuelas está en falta, ¿no? Los datos que hemos obtenido representan a un total de 123 escuelas en la provincia. Nosotros trabajamos en todas las zonas, en todos los departamentos, ¿no? Y la participación de escuelas rurales e instituciones como CEPJAS y CENS ha sido también espontánea porque se han unido, digamos, en algunos casos a participar, pero principalmente, digamos, la encuesta estaba pensada para escuelas secundarias y podían responderla tanto talleristas de ESI, docentes con horas de ESI o en su defecto, digamos, en el caso de que no estuvieran presentes en el momento de la encuesta, los miembros del equipo directivo. Bueno, ¿qué encontramos acá? En primer lugar, un 86% de los docentes que respondieron manifiestan no ser titular de las horas de ESI en las escuelas, ¿sí? Aquellas personas que son titulares recibieron una resolución que todavía, digamos, no designa su cargo de titularidad y para el caso del 75% de talleristas no han podido acumular cargos en otras escuelas. Sabemos que la paritaria de acrecentamientos está en este momento tratándose, pero al momento en el que se realizó el relevamiento esto no sucedía. Esto con respecto a los y las trabajadoras de la educación nos da digamos, un indicio de trabajo precario, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo, nosotros partimos de una mirada amplia que considera las formas, las condiciones concretas, ¿no? Que adopta el proceso de trabajo, cómo se hacen las tareas, los modos, los instrumentos de producción y, por supuesto, digamos, pensar que necesariamente el trabajo precario da cuenta de una situación de degradación respecto a lo que la OIT denomina trabajo decente, ¿no? Acá nos encontramos con, respecto a los cargos, por ejemplo, que no hay una estabilidad, ¿no? El hecho de que no sean titulares o el hecho de que no puedan acrecentar, ¿no? Nos habla de un trato desigual, inequitativo, arbitrario con respecto a la asignación de cargos o la incrementación de horas, como sucede en otras materias, ¿no? Esta necesidad está muy latente, principalmente por parte de los docentes, de la posibilidad de acceder a nuevos cargos, de garantizar incluso una estabilidad salarial. Otro de los grandes nudos problemáticos con los que nos encontramos tiene que ver con la carga horaria destinada a la ESI. En un 90% la cantidad de horas, cátedras para abordar los contenidos en todos los cursos y en todas las divisiones de la escuela es de 2 horas, ¿no? Y por lo tanto esta carga manifiestan que es insuficiente. Pensemos en una escuela de 1000 estudiantes por turno, un docente, 2 horas cátedras semanales, la verdad que las posibilidades de abordar eficientemente y de una forma integral como demanda la ley, y queda bastante claro que no es posible, digamos. ¿Qué pasa? Eso repercute, digamos, y se agudiza en el contexto de pandemia, ¿no? En donde el 50% de los docentes y equipo directivo informan que no se utilizaron efectivamente estas horas designadas y si lo usaron, lo hicieron parcialmente, ¿no? ¿En qué se utilizaron principalmente estas horas? En resolver emergentes vinculados a la pandemia o en trabajar proyectos que no están vinculados a la ESI. ¿Qué nos encontramos acá? Que
que esta falta de tiempo, en primer lugar, digamos, es una falta de tiempo para abordar la ESI en la escuela, para abordar las demandas que implica la ESI, ¿no? Y por otro lado, es una falta de tiempo que implica para los docentes dificultades para llevar al día su tarea, ¿no? Y obstáculos para trabajar en la ESI con respecto a una carga que es insuficiente, porque hay más tareas que tiempo para desarrollarla. Claro. Entonces acá aparece otro de los grandes nudos problemáticos, la falta de tiempo y de disponibilidad horaria, que bueno, que bien sabemos que el tiempo también es parte de una decisión, ¿no? En muchas cosas de nuestra vida en general, pero también, digamos, es una decisión institucional, el tiempo que se le da al abordaje de la ESI, sí. Y no tiene que quedar a la suerte por ahí de las escuelas o de la posibilidad de ampliar o no la carga horaria. Digo, a partir de esto, sí, perdón, sí. Te quería hacer una acotación, digo, a partir de esto está claro que la implementación de la ESI queda obsoleta, ¿no? Ya sea porque el tiempo que se le dedica a implementarla es poca, porque también se da otro dato que era el tema de, estaba mirando parte de la información que habían dado a conocer ustedes, y es que en algunos casos ni siquiera tienen talleristas de ESI, es decir que ahí directamente está descartada la posibilidad de que llegue la educación sexual integral. ¿Qué creemos? Que más que obsoleta es insuficiente, ¿sí? Por el hecho de que en algunos puntos acá hay que ser cuidadoso también, porque respetamos el trabajo de aquellos docentes que lo hacen, sí. Le están poniendo mucho a la ESI, ¿sí? De aquellos equipos directivos que están trabajando y abordando de forma integral en distintos contenidos y hacen un esfuerzo enorme. Hemos visto también qué estrategias se dan los docentes y los equipos directivos para resolver obstáculos. Ahora sí hay una realidad, que es una aplicación insuficiente, que es una aplicación parcial, que no se atiende de la forma en que debería ser atendida, digamos, ante las necesidades que estamos teniendo por parte de los estudiantes, de los adolescentes, y de un contexto en donde ha crecido, digamos, las situaciones de violencia de género, por ejemplo, en la pandemia, las violencias por casos de orientación sexual, ¿no? O en los casos de identidades diversas, ¿no? También otras situaciones propias de un contexto de pandemia en el cual la ESI es la puerta para poder atender y poder trabajar en profundidad problemáticas que son sociales, digamos, ¿no? Como por ejemplo, pensemos los casos de suicidio en las escuelas secundarias que hemos presenciado, digamos, en el último tiempo en nuestra provincia. Entonces, hay situaciones que nos hacen pensar que la falta de tiempo, la falta de disponibilidad horaria, la falta de cargos, ¿no? O esto que decíamos, la falta de docentes y talleristas que exclusivamente aborden la ESI, porque eso también nos encontramos con que habían muchos docentes de otras materias que también asumen la tarea de llevar adelante la ESI en su escuela. ¿Qué sucede acá? No hay una disponibilidad exclusiva para la ESI, digamos. Entonces eso hace que no haya una persona de referencia única dentro de la escuela a la cual el estudiante pueda acudir ante una situación emergente, digamos, ¿no? Claro, es importante. Entonces, ese es un obstáculo. Sin duda. Bueno, el gran desafío entonces será lo que se vendrá ya para el 2022, pensando que estamos cerrando este ciclo lectivo y que hay que empezar a abordar el tema pensando específicamente en que la ESI siga avanzando ya el año que viene. Sí, tal cual. Esperamos que, bueno, hasta el momento, digamos, entendíamos de que no habían datos construidos en toda la provincia. Esto es una herramienta que, por supuesto, es un insumo, la información siempre para la toma de decisiones políticas. Sí. Esperamos como equipo que se puedan generar más espacios de contención para estudiantes, para combatir prácticas que profundizan las desigualdades, ¿no? Que se pueda tomar esta información a la hora de pensar políticas educativas para prevenir las violencias basadas en el género, basadas en la orientación sexual, y bueno, por supuesto que los resultados de este relevamiento evidencian problemas estructurales, ¿no? En la implementación, en el sostenimiento de la ESI, sobre todo de las escuelas participantes, y bueno, nada, y destacan estos serios problemas con respecto a las condiciones laborales de todo el plantel docente. Digo, pienso que esto se traslada, porque a la hora de resolver los obstáculos de la pandemia, por ejemplo, veíamos que una de las principales estrategias era trabajar individualmente fuera del tiempo laboral, usar de forma simultánea las plataformas o los dispositivos. También se habla de las condiciones edilicias de las escuelas, lo cual también nos hace pensar de que hay una situación de precariedad, no solamente en el cargo, sino en el espacio de trabajo, y esto es muy difícil, por ejemplo, para generar espacios de intimidad, para poder abordar de forma real, digamos, las necesidades que tiene cada escuela. Entonces, bueno,
esperamos que esta información sirva para poder tomar decisiones que orienten principalmente, digamos, a resolver las desigualdades que genera, digamos, estas problemáticas que están basadas en el género y en la orientación sexual principalmente, pero el acceso a un derecho tan importante como la educación sexual integral. Tal cual. Lucía, muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias por el informe. Lucía Pupato, socióloga e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, docente y además miembro del equipo técnico de relevamiento sobre la implementación de la ESI.